Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Netanyahu tiene un plan, que es ocupar toda la franja de Gaza, y se va saliendo con la suya, aunque no tanto o no tan rápido al menos como él quería. Saben que su idea era que ya el martes el ejército hubiera acatado ese plan para tomar una franja que ya tiene destruida, pero los militares se resistieron. Así que el primer ministro de Israel tuvo que dejar esa reunión para anoche. Y se le ha hecho más larga de lo que esperaba. Han acabado pasadas las 3 de la madrugada después de 10 horas. El resultado, la noticia a esta hora de la mañana, es que Israel ha decidido ocupar la franja de Gaza hasta su capital, hasta la ciudad de Gaza, que es donde viven prácticamente la mitad de las personas que sobreviven ahora mismo en ese enclave. Estamos hablando de 1 millón de personas. Ese plan implica la entrada y la toma militar, la toma del norte del enclave, y puede que implique haber comprado el plan de Netanyahu por fases, es decir, primero llegar hasta la capital y luego el resto de la franja. Fue el propio Netanyahu el que contó ayer por la tarde en la Fox, en la tele de Estados Unidos, la que mira Donald Trump, cuál era su plan. Entrar en la franja y tomar el control, según él, solo por un tiempo, para luego entregarla a un gobierno en el que no esté jamás. ¿Cómo se hace eso? Eso Netanyahu no lo aclaró. Los militares se oponen a ese plan las familias de los 50 rehenes que todavía están en manos de Hamás, y las organizaciones humanitarias advierten del efecto que una invasión militar puede tener para una población civil que lleva ya más de 61.000 muertos, miles de heridos, y que se ha quedado sin casa, que no tienen un lugar donde vivir, no tienen hospitales ni infraestructuras, ni nada que llevarse a la boca si ni siquiera tienen agua potable. Pero nada de eso parece que vaya a parar a Netanyahu, dispuesto, como ven, a una ofensiva final. Después de esa reunión, que ha durado más de 10 horas, esta madrugada ha terminado más allá de las 3, finalmente Netanyahu ha obtenido una victoria que parece sobre el papel parcial, y el Gabinete de Seguridad da el visto bueno a que se lance una ofensiva militar sobre la ciudad de Gaza, sobre esa ciudad por el momento. De hecho, esta madrugada han empezado ya a sonar las primeras explosiones en la principal ciudad del enclave. Vamos pues a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta decisión, Nuria, del gabinete de Netanyahu, la pregunta es en qué se traduce en términos prácticos ahora mismo para los habitantes de la franja. Sí, como decías, ha sido una reunión muy larga en la que el Gabinete de Seguridad ha aprobado el plan de ocupación de Netanyahu. Eso sí, de momento se limita a la ciudad de Gaza, sin aclarar qué sucederá con el resto del enclave, a pesar de que Netanyahu ayer en esa entrevista con la Fox mostró su clara intención de querer ocupar toda la franja de Gaza. Muchos medios israelíes lo interpretan en que este será un plan gradual y que de momento solo se ha aprobado su primer paso, que es la conquista de Gaza ciudad, donde, recordemos, vive la mitad de la población, es decir, cerca de 1 millón de personas. Por otra parte, en esta misma reunión también aprobaron 5 principios para terminar la guerra. Entre ellos se encuentra desarmar a Hamás, el regreso de todos los rehenes, la desmilitarización de la franja de Gaza, el control israelí de la seguridad y el establecimiento de una administración civil alternativa. Dicen que no cuenten ni con Hamás ni con la Autoridad Nacional Palestina. Lo ampliamos ahora a las 8:30 para empezar al abierto, también para saber qué análisis hace la prensa de Israel en la medida en que esto pueda ser haber comprado por partes, por fases, el plan de Netanyahu para ir venciendo las resistencias de los militares, es decir, tomar de momento o tener la decisión tomada de ocupar la franja hasta su capital y luego ocuparla totalmente. Nuria, gracias. Un abrazo. Ha publicado en estas últimas horas además la NBC que imágenes de satélite muestran ya movimientos del ejército israelí en la frontera con Gaza. Pilar. Según el medio estadounidense, es lo que se puede observar en esas imágenes al ejército israelí acumulando tropas y equipos para apoyar la inminente invasión terrestre del enclave palestino. La NBC cita a 4 funcionarios estadounidenses que aseguran que han visto las imágenes. Esta información la hemos conocido antes de que terminara la reunión del gabinete de Netanyahu. Minutos antes también Reuters ha publicado que el ejército israelí ha seguido atacando a civiles durante la madrugada en la franja. La agencia Wafa acaba de publicar hace escasos minutos que al menos 7 personas han muerto esta noche en la ciudad de Gaza. 6 de ellas de una misma familia, eso en el enclave en Israel, y también durante la reunión la policía ha detenido a 9 personas que han protestado en Tel Aviv contra el plan de Netanyahu de tomar el control de la franja de Gaza. Las autoridades han cargado contra ellos con cañones de agua. La decisión, por tanto, está tomada. Se ha tomado después de las 3 de la mañana. Ahora mismo la atención internacional está puesta en qué va a pasar a partir de ahora en la franja de Gaza.
Aquí en España la actualidad pasa un día más por Jumilla, en Murcia, que es donde el PP ha aprobado con sus votos una moción que partía de una propuesta del único concejal que tiene Vox en el pueblo. Vox proponía impedir que las fiestas musulmanas se celebren en las instalaciones deportivas municipales y eso es, aunque no lo ponga así en el texto, lo que ha acabado aprobando el PP, al que incluso los obispos le han dicho que eso es una discriminación. La primera imagen hasta ahora, por tanto, la vamos a tomar en Jumilla, donde está nuestro compañero Rafa de Paco. Hola Rafa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sastre. Estamos en la Plaza del Bollo, en el centro del municipio. Los vecinos más madrugadores acuden a comprar el pan o desayunar en las terrazas de esta plaza. Aquí quedan muchos trabajadores árabes para ir a trabajar al campo. Otros vienen de la oración del viernes. Son reacios a poner voz sobre cómo se sienten. Tienen temor de ser señalados y no quieren. Dicen que ocurre aquí lo que pasó en Torre Pacheco. Pero fuera de micro y con café improvisado sí nos cuentan que no entienden por qué se ha aprobado esta medida. Siempre se ha hecho, nos cuentan, y nunca ha ocurrido nada. Alguno añade, son 2 veces al año y pocas horas. Por cierto, sí se sienten señalados, a diferencia de lo que decía el vicesecretario del Partido Popular, y lanzan una pregunta al aire. ¿Qué necesidad había de esto? Luego volvemos a Jumilla. Paco, gracias. Un saludo. Es el PP el que en Jumilla ha acabado aprobando una moción que implica hacer lo que Vox proponía, y es la dirección del PP la que ha evitado rectificar esa decisión. Pero es también el PP el que dice que la culpa es de Vox y del PSOE porque están polarizando. David Junquera, buenos días. Buenos días. La pregunta ahora, David, es qué va a hacer el PP en los municipios o en las instituciones en las que Vox vaya lanzando propuestas como la que ha planteado en Jumilla. Y la respuesta es difícil de responder, es difícil vaticinar, teniendo en cuenta las ambiguas explicaciones del PP, que se desmarca de todo lo ocurrido y apunta en otras direcciones. Por tanto, si hay quienes, y me estoy refiriendo a Vox y al Partido Socialista, pretenden seguir polarizando con esta cuestión, les pido responsabilidad. Es el vicesecretario popular Jaime de los Santos que insiste en que el PP respeta todas las confesiones religiosas y lo que se está contando es falso. Que desde el Gobierno de España se pretenda hacer un caso donde no lo hay porque es falso. Que el Partido Popular vaya a señalar a nadie por su credo. Porque es absolutamente inaceptable que se pretenda hacer pasar al Partido Popular por un partido xenófobo. Así pues, ni apoyan lo ocurrido ni lo censuran. Génova trata de no pringarse con un debate que llega justo cuando ha endurecido su discurso migratorio. El PP intenta hacer un equilibrio, sabedor de que Vox va a intentar explotar el tema al máximo. David, gracias. Gracias. En el Gobierno aseguran que van a observar si pasa como pasó en Torre Pacheco hace unas semanas y a raíz de este caso van aumentando los mensajes de odio en las redes sociales. Sara Selva. Cree el Gobierno que la moción de Jumilla demuestra la deriva excluyente del PP y de Vox, que quieren imponer un modelo al margen de la Constitución en el que solo quepan ellos y que lo están probando en municipios como Jumilla. Están utilizando pequeñas localidades como laboratorios de lo que para ellos es la España, el país que algún día aspiran a gobernar. Lo están haciendo, además, apunta la ministra Elma Said, sin que se note. Están haciendo la máxima expresión de la derechita cobarde, ni siquiera van de cara, sino que de una manera sibilina e inofensiva lo que están haciendo es intentar alterar la vida de la ciudadanía. Va a estar el Gobierno muy vigilante, siguiendo de cerca, dicen, si se produce un aumento en los discursos del odio, como ocurrió con Torre Pacheco, sobre todo a través de las redes sociales. La libertad religiosa, insisten, está recogida en la Constitución y se van a encargar de garantizar que se respete. De la política, quien escuchamos también ayer fue al expresidente Mariano Rajoy. Le preguntaron por el caso Montoro y esta fue su respuesta. Deberíamos ser todos un poco más prudentes para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con Camps, que fue a 10 juicios, salió suelto de los 10, ¿no? Tanto conviene no exagerar y a ver si entre todos podemos darle un punto de equilibrio a la actual situación que, en mi opinión, falta le hace. No exagerar, es lo que pide Rajoy. En Cataluña, se cumple un año de este sonido, de la investidura, de tantos sonidos en realidad, de la investidura como presidente de Salvador Illa. Un año, por tanto, de aquel episodio de Puigdemont, que vino, hizo un discurso delante de todo el mundo y delante de todo el mundo, en pleno corazón de Barcelona, se fugó para que el expresidente de la Generalitat pusiera en evidencia a la policía de la Generalitat, que desplegó una operación jaula, pero que no dio con él. Un año después del procés apenas se habla. Puigdemont sigue en Bélgica, condicionando todo lo que pueda la legislatura, que no es poco, la legislatura de Pedro Sánchez, mientras Illa gobierna en minoría en Cataluña, sin apoyo para
para sacar adelante unos presupuestos y mientras defiende la financiación singular para su comunidad. Barcelona, Laura Pons. El PSC volvía a la Generalitat después de 14 años de gobiernos independentistas. Se abría un cambio de ciclo, se pasaba página del procés y Salvador Illa prometía gobernar para todos. Dic que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat. La de hace un año en el Parlamento fue una jornada histórica, surrealista, con interrupciones, suspensiones y marcada por la figura omnipresente de Carles Puigdemont, que apareció en Barcelona después de 7 años. El PSC volvía a la Generalitat siendo consciente de su debilidad y ya gobierna con 42 diputados, una debilidad que se ha demostrado con los presupuestos que ha tenido que prorrogar. Los socios, Esquerra y los comunes, le invistieron hace un año en el que el presidente ha abordado carpetas como la financiación, cercanías, la ampliación del aeropuerto, la vivienda, ha normalizado relaciones con la Casa Real, ha acogido una conferencia de presidentes y ha buscado pasar página del procés. Y el tiempo, el pronóstico para este fin de semana, Adrián, lo podríamos resumir en que va a seguir haciendo muchísimo calor. Mucho calor, incluso algo más que lo que hemos tenido en los últimos días, sobre todo el domingo. Atención a la subida de las temperaturas en el Cantábrico y también en Canarias, en ambos puntos cerca de los 40 grados o incluso superándolos en el archipiélago, y todo ello con una novedad hoy, que son las tormentas sobre todo en el este de Andalucía, en el oeste de Castilla-La Mancha, en la zona centro, en la Ibérica zaragozana. Atención, porque algunas de estas tormentas pueden venir acompañadas de fuertes rachas de viento y de momento no cambian mucho las temperaturas. 36 provincias con avisos activados, las máximas 41 grados en Córdoba, 40 grados en Toledo, Ciudad Real, también en Ourense, en torno a 39 en Zaragoza. El final de esta ola de calor se vislumbra a partir del próximo jueves. Gaza es el gran asunto en la crónica del mundo. El otro escenario en el que se esperan movimientos es Ucrania. Es verdad que donde más esperan es en este caso en los despachos para cuando se produzca el encuentro que anticipó la Casa Blanca y que el Kremlin terminó por confirmar ayer. Una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin que ponga fin a la invasión de Ucrania. Sigue en el aire la gran pregunta, ¿a cambio de qué? Es decir, si del hecho de invadir un país soberano y declararle la guerra, Putin se va a llevar algo. Y sigue en el aire también saber si, como Zelensky quiere, también va a poder participar en ese encuentro. Nueva York, Leire Santos. El encuentro de Trump y Putin va a tener lugar en los próximos días. El presidente de Rusia ha deslizado que la cita quizá podrá tener lugar en Emiratos Árabes, pero esto todavía no está confirmado. La gran incógnita que queda es saber si va a haber algún tipo de participación del presidente Zelensky o no, porque hay mensajes contradictorios. Trump deslizaba este miércoles la posibilidad de que se produjera un encuentro a 3 bandas, con Putin y Zelensky, eso sí, sin ninguno de los líderes europeos. Decía que hay muchas posibilidades de que Putin y Zelensky acepten ese encuentro. Sin embargo, el presidente de Rusia ha dicho que no lo ve tan claro. Dice que antes deben darse ciertas condiciones y que están lejos de alcanzarlas. Parece que de momento el Kremlin rechaza esa presencia de Ucrania. Hoy, por cierto, termina el plazo que Trump dio a Putin para lograr un alto el fuego en Ucrania y le han preguntado a Trump si el plazo sigue vigente. El presidente ha dicho que eso está en manos de Putin. Estados Unidos dio esta semana un ultimátum a Rusia: o se llega a un acuerdo o habrá nuevas sanciones. Casi 14 ya, los bomberos han controlado el gran incendio de Francia que ha quemado más de 16.000 hectáreas, aunque todavía no se da por extinguido. Es el peor fuego que viven en ese país desde el año 49. Corresponsal en París, Lucía Riera. La batalla aún no ha terminado, quedan días para dar el incendio por extinguido, pero el fuego está controlado. Eso significa que lo han acotado y solo avanza dentro del perímetro fijado, con los bomberos logrando controlar también los focos que se han ido reactivando. Por la noche el trabajo no ha cesado en tierra, con más de 1.800 efectivos que siguen desplegados, y a primera hora se unen los 9 aviones y 5 helicópteros disponibles, efectivos traídos de toda Francia sin que hayan necesitado ayuda adicional de los vecinos europeos. Los alcaldes y el primer ministro piensan ya en el futuro. Ha dicho François Bayrou que tendremos que cambiar nuestros modos de vida si queremos sobrevivir a la larga secuencia de calentamiento global que estamos viviendo. El fuego, declarado el martes por la tarde, el más devastador del último medio siglo, abarca 17.000 hectáreas, de las que 13.000 han quedado calcinadas por completo. El mundo económico ha habido esta temporada una palabra que se ha repetido, que ha copado todos los titulares, que es la OPA del BBVA a Sabadell, y ahora el BBVA reconoce que es posible que finalmente acabe retirando la OPA sobre el banco catalán, sobre el Sabadell,
porque no podría garantizar los beneficios esperados después de la operación que ha hecho el Banco Catalán esta misma semana, cuando ha aprobado la venta de su filial británica al Santander. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, admite el banco que tras la venta del TSB por parte del Sabadell no puede asegurar que se cumplan los beneficios que se esperaban y dice literalmente que es posible que el grupo retire la OPA. Asegura, eso sí, que si finalmente la operación sale adelante va a promover la fusión con el Sabadell después del plazo de 3 años marcado por el Gobierno. Es algo que hasta ahora no había concretado. Y sobre esas condiciones impuestas por el Consejo de Ministros, reconoce además que pueden provocar que la integración de las dos entidades sea difícil y complejo, con mayores costes y más tiempo del previsto inicialmente. En un documento remitido a la CNMV, insiste el banco en la incertidumbre que rodea la operación, aunque matiza, la OPA sigue a día de hoy creando valor para los accionistas de ambas entidades. En nuestro país, los accidentes laborales se han reducido en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024. Son datos del Ministerio de Trabajo que dicen, por tanto, que ha habido menos incidentes en el Tajo. Sin embargo, apunta que las muertes por este tipo de accidentes en el trabajo aumentan respecto al año pasado. Sira Valdés. Los infartos y los derrames cerebrales se sitúan como principales causas de mortalidad laboral, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, que cifran en 363 el número de fallecidos en los 6 primeros meses del año, 3 más que en el primer semestre de 2024. Por sectores, las muertes aumentan solo en la construcción, el único sector que registra un incremento con un 24% más que el año pasado, mientras que por sexos la mortalidad aumenta ligeramente entre los varones, pero disminuye más de un 37% entre las trabajadoras. En conjunto, la siniestralidad laboral se reduce hasta los 298.000 accidentes, una caída que se da especialmente entre los autónomos, que registran un 15% menos de siniestros en tasa interanual, pero también entre los asalariados y en casi todas las ramas de actividad, excepto en las actividades administrativas y los servicios auxiliares, donde el número de accidentes repunta ligeramente. Y también económico, de las previsiones turísticas en pleno agosto, ante la cantidad de plazas turísticas vacantes que hay, sobre todo en las dos principales ciudades de este país, los hoteles están abaratando los precios para intentar atraer más viajeros en la segunda quincena del mes. Datos de Booking dicen que a partir del 15 de agosto se espera que la demanda turística decaiga en Madrid o en Barcelona, así que los precios han llegado a caer entre un 20 y un 50% en ambas capitales. Y al cierre, lo que han descubierto un grupo de científicos españoles en la cueva del Mirador, en Atapuerca, restos de canibalismo de hace 5.700 años. Es lo que califican como una carnicería humana, porque se han encontrado marcas en los huesos de al menos 11 personas que evidencian que fueron asesinadas, cocinadas y comidas en un episodio de violencia entre comunidades neolíticas. Marina Fernández. La clave está en las marcas que los especialistas saben detectar y leer en estos fósiles. Hemos encontrado las señales de carnicería sobre los huesos. Encontramos lo que determinamos como marcas de corte, se descuartizan cuando se desmiembran, pero además hemos sido capaces de identificar las mordeduras humanas. Palmira Saladí es investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología y la autora principal de este estudio, que profundiza en la práctica del canibalismo en la prehistoria. Canibalismo ritual, sostiene otro de los firmantes, Antonio Rodríguez Hidalgo. Planteamos la hipótesis de que se trata de un caso de exocanibalismo, canibalismo de guerra. Se consumen los cuerpos de los enemigos, pero también se consume de alguna manera el alma del enemigo. Es a lo que apuntan los indicios, aunque no tenemos, explican estos investigadores, un registro fósil de las emociones que llevaron a nuestros antepasados del final del Neolítico a comerse a estas 11 personas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.